Nacional de Arquitectura y Cognición, con la participación del doctor Gerardo Gama Hernández. Él es arquitecto, doctor en Arquitectura, Diseño y Urbanismo en la UAM. Desde 2012 es catedrático en la Facultad de Arquitectura, ha publicado y dictado conferencias a nivel local, nacional e internacional relacionadas con el patrimonio cultural y la revitalización de centros históricos. Fue asesor para la Secretaría de Turismo Estatal y presidente del Comité Técnico del Centro Histórico de Cuernavaca, exdirector de la Facultad de Arquitectura de la UAM, actualmente es profesor e investigador de tiempo completo y director de la Escuela de Turismo de la UAM. Así que bienvenido a la Escuela de Arquitectura y Cognición. Gracias, buenas tardes a todos. Pues voy a ser muy breve, ¿verdad? Para que ya no vayamos a receso, ya los voy cansando, ¿verdad? Pero bueno, quiero agradecer primero la invitación al doctor Juan González, al maestro Adolfo Saldívar por la invitación. Me da mucho gusto ver a mi profesor de urbanismo, Jean Robert. Maestro, buenas tardes. De la arquitectura vernácula se ha hablado mucho, aunque es un tema relativamente joven, por así decirlo. Tiene por lo menos las primeras publicaciones en torno a este tipo de arquitectura tienen por lo menos 50 años. Aquí en México tienen por lo menos 40. Me refiero a los libros pues, más conocidos sobre este tema, el de Valeria Prieto, el de Francisco López Morales, algunos investigadores como Luis Fernando Guerrero o Fernando Guerrero Vaca, en fin, varias publicaciones que todas ellas hablan sobre la existencia de este tipo de arquitectura, hablan sobre los materiales, sobre los sistemas constructivos, sobre dónde se encuentran estas arquitecturas. Sin embargo, poco se ha hablado de la percepción de la vivienda vernácula. Así que a ver cómo me va con este tema, que al empezar a leer y a adentrarse más a este ámbito, pues dan más ganas todavía de seguir investigando sobre este tema. Entonces, primero haremos esta presentación de qué es esta arquitectura vernácula. Pues es la expresión más auténtica de una comunidad. Para que sea arquitectura vernácula, debe ser construida con los materiales de la región, debe ser construida por la propia comunidad, debe de estar constituida por materiales que apoyen la parte climática de la localidad y obviamente con sistemas constructivos heredados de generación tras generación. Esa es prácticamente una definición que construí basado en la bibliografía que les acabo de comentar y que prácticamente todos coinciden en este término. Este mapa de México es maravilloso, fue dibujado por el doctor Jorge González Claverán, por allá de 1999, en un seminario iberoamericano de vivienda, en el cual plasma de manera muy cercana la tipología de la vivienda vernácula en todo el país. Y hacemos aquí énfasis en que esta vivienda vernácula tiene elementos que la hacen única, como puede ser en este caso el clima. El clima determina el tipo de esta arquitectura, la vegetación determina en este caso los materiales que van a ser utilizados para esta construcción, por supuesto las culturas populares, los usos y costumbres de la gente, su actividad, sus tradiciones, incluso cuestiones de religiosidad, también tienen que ver para la construcción de este tipo de arquitectura. Y para la UNESCO registra los conjuntos de arquitectura vernácula hasta 1999 y justo lo hace en esta convención en Veracruz. Ahí está en esta tabla de la UNESCO cómo está definido el patrimonio cultural, de ahí el patrimonio cultural material, de ahí los bienes inmuebles, está toda esa lista, y ahí en negritas vienen los asentamientos de arquitectura vernáculos. En 1999 reconocen al patrimonio vernáculo como el modo natural y tradicional en que las comunidades han producido su propio hábitat. Esa es prácticamente la definición y cómo se encuentra la arquitectura vernácula en el contexto internacional. Y aquí vienen algunos ejemplos de arquitectura vernácula que seguramente la hemos visto, pero a veces
como que no le tomamos demasiada atención. Pareciera que no es importante, aunque ahí está en el contexto rural principalmente, y la dejamos pasar. Así algunos ejemplos que hay en Morelos todavía, algunas como esta bellísima casa pues ya modificada por diversos programas. Algunas de ellas, quiero decir, estas fotografías fueron tomadas antes del sismo, muchas de ellas ya se perdieron. En Hueyapa, por ejemplo, algunas viviendas son hasta de 2 o 3 niveles por la fortaleza que tiene en este caso los minerales de la tierra con la que es construida, ¿no? Por su cercanía al volcán Popocatépetl. En fin, ahí está la arquitectura vernácula en los pueblos y comunidades de Morelos. Puse este pequeño ejemplo. ¿Y qué pasa en las ciudades con esta arquitectura de adobe, piedra y madera, que si bien es cierto no es definida como tal, vernácula, porque tiene un concepto que varía un poco aquí, no es construida por la gente que la va a habitar, en este caso la diseña un arquitecto, pero sí lo hace la mayoría de las veces con materiales de la región y para adaptarse al medio. Entonces de repente vemos construcciones así, sí, con carácter vernáculo, muy interesante, utilizando tierra, madera, que vale mucho la pena por supuesto hacerlo, con algunos diseños ya muy modernos, ¿no? Ahí están algunos interiores, todo digamos sigue siendo muy vernáculo el asunto, ahí no pasa nada. Seguimos con ese tema, hago un paréntesis, solamente no lo construyó la gente que la va a habitar, ¿no? Ahí están algunos ejemplos de lo que pudiera ser arquitectura vernácula en las ciudades. Pero ¿qué pasa cuando entramos a esta parte de la percepción? ¿De qué nos parece, ¿no? En primera instancia este tipo de arquitecturas? Aquí hay una de piedra, totalmente. Ahí están algunos ejemplos. Pero ¿qué pasa cuando entra aquí el asunto de percepción? Es decir, el primer conocimiento de una cosa proviene de las impresiones que comunican los sentidos. Inmediatamente lo asociamos como arquitectura de los pobres, porque además así hay un libro que se llama, que apareció en los 70s, Arquitectura de los Pobres. Pero en las ciudades, quien construye con adobe es arquitectura de los ricos. Algunas ciudades quieren parecer pueblos, hacen sus grandes casas con unos techos de teja, grandes muros de adobe, y algunos pueblos, por asuntos de migración o algunos otros aspectos culturales o sociales, empiezan a construir casas como de Estados Unidos, como de otras regiones, ¿no? Unos quieren parecer pueblos y otros quieren parecer ciudades. Y el sismo, ¿qué pasó con el sismo? Que la percepción de la gente empezó a hacer de que, bueno, el adobe no aguanta, pues se cayeron todas las casas de adobe, hay que sustituirlas por bloque. Sin embargo, el ejercicio que se hizo en la Facultad de Arquitectura, se detectó que todas las casas que prácticamente fueron demolidas, que sufrieron daños por el sismo, es que les habían colocado una losa de concreto encima. Pues obviamente el adobe no va a aguantar, y lo construyeron para hacerle un cuartito al hijo, ¿no? O empezaron a aplanarlas con cemento arena cuando la tierra pues obviamente rechaza estos agregados, estos aplanados. Entonces eso es lo que pasó con el sismo, y eso es lo primero que la gente pensaba, que tenían que demolerse esas casas porque el adobe no aguanta. Cuando tenemos, por ejemplo, Paquimé, en Chihuahua, que aunque solamente están los primeros niveles, fue una gran ciudad de más de 3 o 4 niveles, solamente de tierra y madera. Entonces, ese es el primer asunto que pues me llevó a pensar, incluso ayer lo platiqué con el director, que es algo bien interesante, el que puedas pensar si realmente es arquitectura de pobres o arquitectura de ricos. Y el otro, y lo dejo ahí en la mesa para la reflexión, y el otro asunto de percepción es el cual
De acuerdo a los libros que presentan la tipología y en la percepción de los espacios, en el libro, en la publicación de Valeria Prieto, aparecen espacios los cuales solamente tienen un cuarto que le llaman gran cuarto, donde puedes, entre otras cosas, dormir, estar y orar. La cocina de humos, que puedes cocinar, comer y estar. Y ese esquema aparece mucho en el estado de Morelos y en muchas partes del país. Son pequeñas casas que solamente tienen un cuarto. El hablar de que solamente hay un cuarto establece que ahí dormía el papá, la mamá y los hijos. Sin embargo, en los nuevos estudios de arquitectura vernácula, cuando se empieza a reconstruir, y esto también fue derivado del sismo, cuando se empiezan a reconstruir algunas arquitecturas de este tipo, se nos exige en el gran cuarto dividir en 2 o hasta en 3 espacios. ¿Para qué? Para lograr un cuarto rosa, es decir, para que ya no duerman todos en el mismo cuarto y que cada uno, tanto los papás como la hija o los hijos, puedan tener privacidad. Y esto es, a final de cuentas, una cuestión de género, de derechos humanos, de pudor, de como quieran llamar. Y probablemente hoy en día todos estos problemas de inseguridad, de pérdida de valores, han orillado, no es que antes no pasaba, yo creo que siempre ha pasado, porque simplemente el navegar en internet y colocar problemas de violación o de abuso infantil de la propia familia es algo que simplemente te terroriza el encontrar cuántos problemas hay de eso, derivados de la vivienda, derivados de que solamente había un espacio para dormir. Y eso es justo lo que en estos días que estuve pues, pensando en cómo hablar de esta percepción del espacio, pudiéramos avanzar en estos temas, porque efectivamente yo coincido en que debiera existir este cuarto rosa, y así le llaman. Lo pueden googlear y lo pueden buscar, y efectivamente ese cuarto rosa yo creo que le da su espacio, ¿no? Su derecho, sus propias actividades, tanto a las parejas, a los papás, que puedan llevar su vida y su relación de pareja en un espacio, como a los niños, ¿no? Y en muchas arquitecturas, como lo acabo de mencionar, ese gran cuarto ahí estaba siempre, todos haciendo la misma actividad, digamos, en el mismo cuarto. Y son a final de cuentas, cuestiones cognitivas que yo creo que dejan como la espinita para seguir investigando sobre el tema, buscando más tipologías en varias partes del país o aquí en Morelos, y avanzar en temas que tienen que ver con la mejor distribución de los espacios en la arquitectura vernácula, porque efectivamente los modelos o las tipologías, que se encuentran en este tipo de arquitectura establecían solamente ese cuarto. Entonces son dos temas que quise venir a compartir con ustedes para dejarnos en la reflexión, en el análisis, y que podamos avanzar, por supuesto, en estos temas que tienen que ver, uno de ellos, creo yo, con seguridad, con derechos humanos, con cuestión de género, y la otra con una cuestión social, cultural y económica, como es el determinar estos conceptos, estos elementos de lo que es la arquitectura de pobres o de ricos, ¿no? Si aquí hay arquitectos, no me dejarán mentir, saben cuánto cuesta elaborar un blog de Adobe, lo que cuesta hacerlo y lo que cuesta para hacer una vivienda, ¿no? Entonces son elementos que dejo aquí en la mesa, y termino con estas imágenes de la vivienda vernácula en algunos pueblos, con algunas postales que puse aquí, y los contextos rurales en los cuales se encuentran, ¿no? Por supuesto, algunas postales de la corporación.
Bueno, ya concluyo con esta parte de qué es las tareas pendientes que tenemos con este tema, que lo pongo siempre en la mesa, ¿no? El rescate y la conservación del patrimonio cultural, en este caso como la vernácula, el reconocimiento a nuestras comunidades y su gente, la difusión y el diálogo de saberes, la puesta en valor de la arquitectura de la tierra y los talleres prácticos que venimos haciendo en la Facultad de Arquitectura desde hace 5 años para elaborar la arquitectura, apoyar a las comunidades, pero sobre todo que los estudiantes aprendan este tipo de arquitectura y la valoren, ¿no? Porque al final de cuentas es parte de nuestra identidad, de nuestras raíces, de nuestros usos y de nuestras costumbres. Esta es la bibliografía utilizada para que quien quiera conocer más sobre el tema y muchas gracias. Muchas gracias al doctor Gama. No sé si tengan alguna pregunta o comentario acerca de la presentación. Una duda es que, bueno, ¿puedo considerar la arquitectura precolombiana también como vernácula o ¿A qué te refieres con arquitectura precolombiana? Pues sí, antes de la colonización. Sí, ya entendí. Sí, justo no estaba considerada, porque en los libros de arquitectura, por lo regular, siempre aparecen los monumentos, los laboratorios, las grandes ciudades y las casitas alrededor que aparecen en algunos códices, casitas de adobe, de varas, de madera, de paja, de palma. No las toman en cuenta, pero por supuesto que esta arquitectura tiene sus raíces en ese tipo de arquitectura, por supuesto, pero soslayada de la literatura de arquitectura, porque siempre nos enseñan los grandes monumentos, ¿no? El gran coliseo, las grandes arquitecturas, pero la vivienda vuelve a esa parte, ¿no? Como de los pobres, ¿no? Nunca la ponen, cuando en realidad es la parte más importante, porque al final de cuentas seguramente ellos fueron los que construyeron esos grandes palacios que hoy en día se conservan, pero toda la arquitectura de alrededor, que es esta justo, no la consideraban, pero por supuesto que esa es la raíz de eso. Incluso cuando quieras conocer más sobre este tema, el libro de Francisco López Morales hace una analogía del templo de Tepoztlán con la vivienda vernácula, que es prácticamente la misma tipología de la pirámide de Teposteco, con las casas más antiguas de Tepoztlán. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Perdón? Sí. ¿Exacto? Sí. Bien, por ahí tenemos una pregunta. Bueno, mi pregunta es, buenas tardes y gracias por la conferencia. Mi pregunta es si lo que hace el INA cree que realmente enriquece a la arquitectura vernácula, que es como pintar todas las fachadas iguales y más, yo diría maquillarlo, que no sé si enriqueciera, ¿cuál es su punto de vista? Y son trabajos de fachadismo que se hacen, lamentablemente. El INA para que se presente un proyecto de imagen urbana tiene que estar avalado por el INA. Muchos de los conjuntos o muchos de los centros históricos, por ejemplo el de Cuernavaca, prácticamente tiene ya perdida toda su vivienda vernácula. Solamente en algunos lugares como Cotepec, como Aguatepec, como la calle Leandro Valle, tienen algunos ejemplos todavía de arquitectura vernácula. Lo demás ya es tabique o es block, y sí solamente son aplanados, ¿no? Con pintura del mismo color y todo esto. Sin embargo, hay ejemplos en los cuales con el INA hemos trabajado, por ejemplo, para rescatar viviendas, como un ejercicio que tuvimos en Totolapan, donde rescatamos una vivienda junto con otras autoridades del Estado para recuperar una vivienda. Y el ejemplo también importante de recuperación de la vivienda vernácula es en Real de 14, donde le permitieron a la Universidad de San Luis Potosí, a la Facultad del Hábitat, intervenir la tipología de ese bellísimo lugar para recuperar precisamente toda esa arquitectura vernácula. Nosotros hemos insistido en que nos permitan intervenir en ese, por así decirlo, ese fachadismo, recuperar algunas fachadas de adobe y dejar los pueblos como estaban, ¿no? como el antaño,
Sin embargo, se requiere de muchos recursos, ¿no? De muchos recursos. Simplemente vean una película, vean Nazarín, para que puedan ver cómo estaban los pueblos en Morelos, ¿no? Cómo estaba Tlayacapan, cómo estaba Tepoztlán, cómo estaba Comalcatepec, cómo estaban esos bellísimos lugares que tenían una arquitectura vernácula única y que por eso en la década de los 50 éramos el set preferido de las producciones de Estados Unidos, porque teníamos todo un bagaje cultural en edificaciones muy importante. Entonces, hay que ayudar a la Lina, hay que ayudar a la Lina para hacer proyectos que realmente respeten la topología de las localidades. Gracias. Muchas gracias, doctor.